Hola a todos, hoy día vamos a revisar la primera parte de epidemiología. Según LAS, es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud. Es decir, es una ciencia que se encarga de estudiar cómo se distribuye la enfermedad en tiempo, en espacio, en persona, igual con los determinantes de salud y sobre todo cómo este conocimiento es aplicado a la prevención y control de los problemas de salud. Revisemos los modelos epidemiológicos. Uno de los modelos epidemiológicos más conocidos es la triada epidemiológica. En este modelo considera al agente etiológico, al ambiente y al hospedero como los tres factores que confluyen en esta triada epidemiológica. Este modelo unicausal es uno de los más antiguos, surgió desde el momento que se descubrieron los microorganismos, a finales del siglo XIX y del comienzo del siglo XX. En ese modelo unicausal se proponía que una enfermedad era producida por una sola causa. Posteriormente se plantea el modelo multicausal, es planteado por Manmajo, quien sostiene que las enfermedades no tienen una sola causa, sino tienen múltiples causas. Posteriormente, uno de los modelos más conocidos es el modelo de Lalonde y Laframboise. En ese modelo, el proceso de salud-enfermedad en la población es producido o se debe a varios factores: la biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la organización de los servicios. Pero no solamente son estas cuatro áreas las que influyen en el proceso de salud-enfermedad, sino que en cada una de ellas hay otras causas, otros factores que influyen. Por ejemplo, en la biología humana tenemos el funcionamiento del sistema, los procesos de madurez y envejecimiento, la herencia genética. En el ambiente social, el ambiente psicológico, el físico. En la organización de los servicios, la rehabilitación, la recuperación y la prevención. Y en los estilos de vida, problemas relacionados al riesgo del ocio, al riesgo ocupacional y los patrones de consumo. Vemos un ejemplo de este modelo de Lalonde y Laframboise aplicada a la muerte por infarto de miocardio. Vemos que hay múltiples causas, múltiples factores o múltiples determinantes que influyen en la muerte por infarto de miocardio. En la biología humana, por ejemplo, vemos la alteración de la regulación de la presión arterial, las dislipidemias, el HDL bajo, el desarrollo de la aterosclerosis por envejecimiento, el ser de sexo masculino. En el ambiente, el modelo de vida social, el estrés laboral. En la organización de los servicios, los hospitales que no cuentan con protocolos, la falta de una unidad de cuidados intensivos en los hospitales, la no existencia de programas de prevención en la comunidad. Y en el área de estilos de vida, el hábito de fumar, la vida sedentaria, la dieta a predominio en frituras y grasas animales. Entonces vemos que en este modelo, que la muerte por infarto de miocardio depende de múltiples causas. Lalonde y Laframboise además hacen énfasis en que en casi todos los sistemas de salud de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, se le da mucha énfasis a la organización de los servicios y gran parte del presupuesto de estos países va dirigido hacia la medicina recuperativa.
hay muy poco presupuesto que es invertido en prevención de la enfermedad. Este es otro modelo, el modelo multinivel de los determinantes de salud. Es un modelo planteado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Establece que los determinantes de salud pueden ser determinantes distales y determinantes proximales. Los determinantes proximales son aquellos determinantes que están mucho más cerca hacia el ser humano. Los distales están mucho más alejados, como su nombre lo indica. Los determinantes proximales, los más proximales al humano, obviamente, están los factores biológicos y los factores genéticos relacionados a las diferentes enfermedades y daños. Y dentro de los determinantes distales vemos que en general condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, condiciones de vida y de trabajo, el acceso a los servicios de la atención de salud son considerados como determinantes distales. Respecto a la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. En este gráfico vemos que en la historia natural de la enfermedad tiene dos periodos. Tiene un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, es decir, antes de que el agente etiológico tenga contacto con el humano, se produce o podemos establecer algunos niveles de prevención. Básicamente, en este periodo prepatogénico, lo que podemos hacer es prevención primaria. Esta prevención primaria podemos hacerla a través de la promoción de la salud, básicamente es educar a la población, o lo podemos hacer también a través de la protección específica, como por ejemplo la aplicación de vacunas, el suplemento de yodo en poblaciones que están en riesgo de sufrir de bocio endémico, etc. Esta protección específica lo que hace es reducir el riesgo en aquellos grupos de la población que tienen mayor probabilidad de enfermar por estos agentes etiológicos o causas específicas de una enfermedad. En el periodo patogénico tenemos a su vez varias subetapas: la etapa reactiva, la etapa prodrómica, la etapa subclínica, la clínica y la avanzada. En este periodo patogénico podemos implementar algunas medidas de prevención secundaria, como por ejemplo la búsqueda activa, el tamizaje en poblaciones asintomáticas, el diagnóstico precoz de la enfermedad cuando recién se inician los síntomas, el tratamiento de aquellos pacientes que ya tienen un cuadro clínico específico, y este tratamiento obviamente lo que va a hacer es o curar la enfermedad o limitar el daño que pueda producir. Y finalmente el tercer nivel de prevención, que es la prevención terciaria, se relaciona con el periodo de curación o de cronicidad o la etapa de resolución de la historia natural de la enfermedad. En esta etapa lo que vamos a hacer es rehabilitar a las personas que han sufrido la enfermedad o el daño con la finalidad de maximizar la recuperación de las funciones de estas personas. Entonces, esta es la forma como se relaciona la historia natural de la enfermedad con los niveles de prevención. El periodo prepatogénico con la prevención primaria, el periodo clínico con la prevención secundaria y la etapa resolutiva de la enfermedad con la prevención terciaria. Aquí vemos lo mismo que lo anterior, solo que más resumido. El periodo prepatogénico podemos hacer prevención primordial, prevención primaria. En el periodo patogénico podemos hacer prevención secundaria y prevención terciaria. Este es un ejemplo de la historia natural
de la enfermedad y los niveles de prevención aplicado a la tuberculosis. En el periodo prepatogénico podemos hacer prevención primordial a través de promoción de la salud, como por ejemplo una buena nutrición, una buena ventilación, espacios adecuados, etc. Como prevención primaria podemos aplicar una vacuna específica para proteger a los niños, como por ejemplo la vacuna BCG. En el periodo patogénico, una vez que ya la persona ha tenido contacto con el agente, en este caso el Mycobacterium tuberculosis, en la prevención secundaria lo que podemos hacer es hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano de la enfermedad, esto a través de la detección de sintomáticos respiratorios y aplicando el tratamiento DOX. Y a aquellos pacientes que ya tienen la enfermedad avanzada o un cuadro clínico característico de la tuberculosis, el hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad va a limitar la discapacidad como producto de esta infección. Esta limitación de la discapacidad en aquellos pacientes que presentan alguna complicación lo podemos hacer, por ejemplo, a través de una derivación ventrículo-peritoneal en pacientes que tienen hidrocefalia por meningoencefalitis tuberculosis. Y en la prevención terciaria vamos a hacer la rehabilitación de los pacientes con tuberculosis para evitar las secuelas y tratar de recuperar las funciones de los pacientes. Respecto a las mediciones usadas en epidemiología, son tres tipos de mediciones que se usan: las medidas de frecuencia o distribución. Frecuentemente responden a las siguientes preguntas: ¿cuánto o cuántos? ¿Qué tan frecuente es la enfermedad o el daño? ¿Qué tan probable es que lo puedan presentar las personas? ¿Qué tan riesgoso es para la población? La segunda medida es la medida de asociación. Responden a la pregunta: ¿cuál es la fuerza de asociación entre un factor determinado y una enfermedad? Y la tercera medida es la medida de impacto, que responde a la pregunta: ¿qué tan importante es un factor de riesgo determinado para reducir o disminuir la enfermedad en la población? Entonces, estas son las tres mediciones usadas en epidemiología. En las medidas de frecuencia, las mediciones que frecuentemente se usan son la tasa de incidencia, en general todas las tasas de incidencia, de prevalencia, de letalidad, de mortalidad, y también podemos usar las razones y las proporciones. En las medidas de asociación, las más utilizadas son el riesgo relativo en los estudios de cohorte y el odds ratio en los estudios de casos y controles. Y en las medidas de impacto tenemos el riesgo atribuible, la fracción atribuible, el riesgo atribuible poblacional, la fracción atribuible poblacional y el número necesarios a tratar en el caso de los ensayos clínicos.